Dicen, hay un profesor de la Universidad de Harvard que dice, sin fricción no hay tracción, ¿no es cierto? Si no hay un poco de fricción no hay avance, pero si llevamos esa máxima al límite, entonces también terminamos desgastando, ¿no? Y generando confusión. Un 60% de esos entrevistados también decía que la compañía cambiaba de rumbo muy fácilmente. Entonces, por crecer, vamos por acá, vamos por allá, y se generaba un desalineamiento estratégico. Resulta que la presión por mejorar los presupuestos, ¿no es cierto?, por la obsesión de crecer aceleradamente, también viene de la mano con el acortar los ciclos de aprendizaje, ¿no es cierto?, y a la vez que se suben los presupuestos, se procura también recortar gastos. Entonces, en la búsqueda de resultados a corto plazo, terminamos también confundiendo la organización, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Cambridge que justamente trata sobre ese tema, ¿no? Y encuentra que el 80% de las empresas, más de 1.100 empresas encuestadas, se sentían atrapados en este juego, ¿no? Y de ellos, por ejemplo, el 65% declaraba que se sentía agobiado por la presión. El Boston Consulting Group, entrevistando a 100 empresas globales, creó el índice de complejidad, ¿no? Y básicamente tuvo como resultado que en los últimos 15 años, eso ya es más reciente, ¿no es cierto?, el número de capas gerenciales, órganos de control y coordinación, ¿no?, e inclusive estamentos para pedir consulta o aprobación, ha crecido en 350%, ¿no? El propio estudio revela que aquellas empresas que se encuentran en el 20% superior de este índice de complejidad, como le dominan, sus gerentes pasan el 40% de su tiempo escribiendo reportes, y entre el 30 y 60% de ellos, del resto, en comités de coordinación. Entonces, ahí se está gestando una situación que ciertamente es peligrosa, porque una cosa es que optimicemos, ¿no es cierto?, la gestión, y la otra es que la volvamos tan compleja que a la vez se vuelve ineficiente, porque al final de cuentas la mayor generación de valor no está en el back office. Yo creo que un tema central, diría yo, que es la gerencia del tiempo, porque nosotros, digamos, manejamos el recurso capital como fundamental y sabemos que el capital es escaso. ¿Y qué ponemos al respecto? Ponemos a las mejores mentes a manejar o a ver dónde se invierte el dinero de la organización, ¿no? De qué manera nos trae mayor retorno. Pero se habla de que el principal activo de la organización del siglo XXI es el capital humano. Sin embargo, se trata el tiempo de ese capital humano como si fuera ilimitado. Y ese es el mito más destructivo de la gerencia hoy. No esperar y tratar el cambio como una crisis que ya va a pasar para luego entrar en una etapa de estabilidad. No. Esto va a ser un mar picado permanente y lo que tenemos es tener la condición de poder encontrar nichos y espacios donde somos competitivos, ¿no?, justamente en esa turbulencia, ¿no?, en esos cambios. Esa es la condición fundamental de ser resilientes, y eso es lo que, de alguna manera, muchas empresas en América Latina lo han sido en los 80s y en los 90s, ¿no? Por eso reitero que yo alerto sobre la complacencia, ¿no?, porque en la gerencia en épocas de cambio, cuando el sentido de urgencia es bajo y el de complacencia es alto, todo se vuelve más difícil, ¿no? Entonces, los gerentes jóvenes peruanos, ¿no?, que han disfrutado en los últimos 10 años de una estabilidad y un crecimiento sostenido, ¿no?, y no han pasado por las experiencias que nos tocó a los gerentes jóvenes un poco mayores, ¿no es cierto?, en los 80s y en los 90s,
probablemente pueden caer más fácilmente en el tema de complacencia, pero tú ves cómo empiezan a haber ciertos anuncios de la Reserva Federal, se empiezan a mover un poco capitales golondrinos y ya de pronto, ¿no?, se empieza a perder la confianza. Y eso ciertamente no está bien, porque en América Latina hemos salido adelante justamente apostando por el largo plazo, ¿no? La crisis del 2008 internacional es un claro ejemplo de cómo se comportaron en el corto plazo y olvidaron el largo plazo, porque si hubiesen pensado en el largo plazo no hubiese sucedido.